Mira, me parece que el crimen organizado, específicamente el cártel de Sinaloa, se está beneficiando de este caos. Yo creo que es cierto, en cierto punto, que evidentemente la caída del Mayo Zambada no va a representar un golpe duro al tráfico de fentanilo. La cabeza del Mayo Zambada para una administración demócrata y poder decir, vean cómo nosotros los ponemos en orden y les damos el trato más duro. En la línea telefónica, Óscar Valderas, periodista, ustedes lo conocen muy bien, periodista especializado en temas de seguridad. Gracias por conversar esta tarde-noche con nosotros, Óscar. Hola, Ana Francisca, qué gusto saludarte, buena tarde. Me da mucho gusto platicar contigo. A ver, la carta de Ismael El Mayo Zambada, tú decías en tu cuenta de X, y me parece muy correcto, pues tomemos un paso atrás, ¿no? Pensemos que esa es la carta de una persona, pues un narcotraficante, hay que tomarla pues con sus respectivas consideraciones. Claro, yo recordaba, Ana Francisca, lo que en psicología llaman el sesgo de confirmación. Uh-huh. Es decir, cuando uno tiene una creencia arraigada y llega información nueva, sea confiable o no, si esa nueva información nos confirma nuestras creencias, la vamos a tomar como cierta. Uh-huh. Y por supuesto que en México, la gente, la ciudadanía sabe perfectamente que no hay posibilidad de que el crimen organizado exista si no tiene apoyo institucional. Hemos visto muchas veces historias de políticos de alto nivel que en vez de apoyar a la gente, apoyan al crimen organizado. Y cuando viene una carta como la que se le atribuye al Mayo Zambada, en la que dice, a mí me citaron para una reunión con un ex rector y además con el gobernador en turno, Rubén Rocha Moya, por supuesto que nos hace sentido, ¿no? Sí. Confirma nuestra creencia de que en Sinaloa nada se mueve si no tiene el permiso del crimen organizado y específicamente del cártel de Sinaloa y específicamente del Mayo Zambada. Uh-huh. Pero hay que tomar esta carta con reservas. Y yo te diría, el mejor ejemplo es que en cuanto llegó el Mayo Zambada a Estados Unidos y se le presentaron los 17 cargos que al menos tiene, que va a tener que lidiar en una corte, probablemente sea la de Brooklyn, lo primero que dijo fue, yo soy inocente, yo casi soy un simple agricultor. Uh-huh. Pues evidentemente, el Mayo Zambada no es un agricultor, es un capo de las drogas, que a pesar de que le hemos atribuido esta personalidad estratégica, cerebral, menos sanguinaria en comparación con el Chapo Guzmán, por supuesto que es un tipo violento. Historias de campesinos torturados en la sierra por órdenes de él hay muchas. Muchísimas. Entonces, yo diría, vamos, claro, nos confirma mucho y entonces en ese sentido tomamos la carta y decimos, ven, aquí está la confirmación de que en muchos lugares del país el crimen organizado es el verdadero poder paralelo, uh-huh. Pero es un hombre que va a hacer todo lo que tenga que hacer, incluso mentir, incluso exagerar, con tal de salvarse sus 76 años de una cadena perpetua, una prisión de máxima seguridad. Y no olvidemos que en la historia de todo el crimen organizado, tanto en México como en el mundo, un capo de las drogas nunca ve por la ciudadanía, nunca está en una cruzada por la verdad, está una cruzada por sí mismo y por su conveniencia. Ahora, ¿qué te dice a ti, entendiendo lo que nos estás diciendo? Por supuesto está la otra parte que es, claro, pues hay evidentemente, porque si no, no funcionaría, digamos, el narcotráfico ni cualquier actividad de crimen organizado, pues hay complicidades, hay participación, hay, en fin, incluso políticos que son parte del grupo criminal tal cual. Pero ¿qué te dice a ti, Óscar, la cantidad de versiones que a cuántos días, de 20 días de la captura del Mayo Zambada tenemos todavía sobre la mesa y las dudas que que cada día salen, porque cada día salen nuevas dudas, cada día hay nuevos cuestionamientos, cada día hay nuevos señalamientos. El presidente López Obrador que sigue pidiendo, digamos, una explicación al gobierno de los Estados Unidos, las declaraciones del embajador Ken Salazar, en fin, ¿qué te dice todo esto a ti? Me parece que el crimen organizado, específicamente el cártel de Sinaloa, se está beneficiando de este caos. Uh-huh. Yo creo que el hecho de que haya versiones tan distantes, tan inverosímiles, pero también a veces tan contrastantes, el único que está resultando beneficiado es el cártel de Sinaloa. Sí. Porque los juicios en Estados Unidos, no hay que olvidar, hay un concepto que se llama reasonable doubt, la duda razonable. Sí, sí. Es cuando un jurado no puede decir a ciencia cierta, con el 100% de la certeza, así es como sucedieron las cosas, tiene que dejar en libertad a esa persona. Uh-huh. Incluso aunque tenga el 80-85% de la certeza, sí. si no cierra, digamos, en 100%, tienen que dejarlo así. Y esta confusión, por supuesto que beneficia a quienes están acusados, tanto al Mayo Zambada como Joaquín Guzmán López.
Ahora también está la otra posibilidad, que este tema de la tortura, del secuestro que le dicen al Mayo Zambada, que a mí no me cuadra por la propia persona del Mayo Zambada, es una forma de reventar el propio proceso judicial, una especie de lo que aquí en México llamaríamos violar el debido proceso. Entonces, ante la tortura del acusado, no podemos saber realmente qué fue lo que sucedió y tenemos que dejarlo en libertad, no porque creamos que sea inocente, sino porque se manoseó tanto el proceso que ya es imposible llegar a la verdad. Y este caos, estas cantidades de versiones, no verdades, yo creo que nos acercan a un proceso tan sucio que el beneficiado último es el crimen organizado. Y si me apuras, querida Ana Francisca, quisiera resaltar en la carta un punto que me pareció importantísimo, y no se ha discutido mucho, el último párrafo, en el que el Mayo Zambada es, digamos, el que pacifica a Sinaloa y le recuerda a la gente que, por favor, la cosa es calmada, que no vayan a emocionarse, que no vaya a haber un baño de sangre, porque cuando la violencia se expande, todo mundo pierde. Esa última frase, este último párrafo que me parece que no hemos reflexionado mucho, a mí me genera escalofrío por dos causas. El primero, porque pareciera que el que sostiene esta ausencia de violencia que uno esperaría después de una traición de alto calado como el de los Chapitos al Mayo, no se ha dado afortunadamente. Pareciera que quien sostiene esa paz es el Mayo, no el gobierno. Y segundo, que como el Mayo es quien la sostiene, es el Mayo quien la puede quitar. Me parece que es incluso una especie de amago, una especie de amenaza velada, en la cual si la siguiente carta no contiene esta advertencia, esta sugerencia de calma o de paz, podría ser que el Mayo ha cambiado de estrategia y entonces al caos jurídico que venga el caos en las calles, y me parece que hay que poner atención a esos pequeños mensajes cifrados en la carta que te hablan de una paz sostenida con alfileres en Sinaloa. Sí. Oye, la otra revelación que me parece, pues digo, ya no sorpresiva, pero sí, digamos, confirmatoria, pues es el tema del comandante de la Policía de Investigación de Sinaloa, que era parte de su equipo de seguridad, ¿no? Sí, el comandante Eras, que además es un comandante que hoy lo damos por desaparecido. La realidad es que muy probablemente haya sido asesinado el propio 25 de julio por la tarde. Pero hay que ver también de dónde viene este comandante. Este comandante tiene una larga carrera, es un tipo muy veterano que estuvo en el gobierno estatal del gobernador priista Millán, y él originalmente se encargaba de cumplir los mandatos judiciales de aprehensión y reaprehensión, pero claro, hacía todo lo contrario. La leyenda sobre él en Sinaloa es que te detenía y después te cobraba una lana para no ejecutar la orden y te daba la ley fuga, es decir, pues te dejaba que te escaparas. Él era, digamos, subalterno de un hombre llamado en Sinaloa el Chuy Toño, y cualquier periodista en Sinaloa te puede contar historias terroríficas de tal Chuy Toño. Él era el titular de la Policía Ministerial de Sinaloa, y durante prácticamente toda su carrera policíaca se le identificó como parte del grupo rudo del Mayo Zambada, incluso siendo comandante. Y durante mucho tiempo era claro que si caías en manos de Chuy Toño, su gente, caías en las manos realmente representantes del Mayo Zambada. No pudimos llegar a esa verdad porque a Chuy Toño, a este comandante muy poderoso, se le destituye por estos rumores sobre su pertenencia al crimen organizado, y poco antes de que se le hiciera el juicio y ya se le podía llegar una sentencia a la comprobación de sus hechos delictivos, él fallece por COVID-19. Pero representa una cofradía de comandantes en lo que era la Policía Ministerial, la Policía Judicial y ahora la Policía de Investigación de Sinaloa, de la cual es un secreto a voces que han operado por años a favor del Mayo Zambada y que no solamente pueden formar parte de su equipo de seguridad, también del equipo rudo de limpieza, entre comillas, es decir, de gente que asesina a los rivales o que ha cometido desapariciones forzadas. Porque si bien Sinaloa no tiene un problema grave, digamos, de homicidios dolosos como lo tiene Guanajuato, como lo tiene Zacatecas, tiene un problema gravísimo de desapariciones y en muchas ocasiones cometidas por los propios comandantes de la policía. Oye, este dicho del presidente López Obrador a mí me llamó la atención cuando dice: yo no sé por qué Estados Unidos cree que deteniendo a los grandes capos se va a detener o a tranquilizar o a combatir, o se está combatiendo el tráfico de fentanilo. ¿Qué nos dices de esos dichos, Óscar? Mira, yo sí creo que es cierto en cierto punto que evidentemente la caída del Mayo Zambada no va a representar
un golpe duro al tráfico de fentanilo. Los mercados ilícitos, especialmente los de drogas y armas, están diseñados para que incluso el capo más poderoso, aunque sea detenido o sea abatido, el mercado pueda continuar sin ningún problema. Lo vimos con el Chapo Guzmán. Incluso hay estudiosos de las economías criminales que dijeron que después del 2017, que es cuando el Chapo es extraditado a Estados Unidos, el cártel de Sinaloa vivió un boom económico justamente por el fentanilo. Ahora podría ser que haya escasez de fentanilo, eso podría ser que los mercados que controlaba el Mayo hayan quedado en pausa tras su detención, pero eso no significa nada terrible contra el crimen organizado, incluso podría beneficiarles. El hecho de que haya escasez y sea un producto de tan alta demanda puede permitirle incluso al crimen organizado fijar un precio muy por encima de lo que ya se vende y volver a ganar todavía mucho más, duplicar o triplicar las ganancias. Esto pasó en la pandemia, cuando China cierra completamente sus canales hacia el mundo y los precursores químicos que venían desde China no llegan a México. El crimen organizado pudo perfectamente, con el pretexto de la escasez, ahora el fentanilo ya no cuesta 10 pesos, ahora cuesta 100 porque hay poquito, es escaso. Y entonces, incluso podría ser una gran noticia para las decisiones del crimen organizado pensar que se podría afectar el suministro de fentanilo porque pueden cobrar ya lo que sea. Yo sí creo que ahí en ese sentido el presidente López Obrador tiene razón. No es con la caída del Mayo Zambada como se va a resolver pero por otro lado, si los dejas operar impunemente, pues menos, ¿no? Exacto, pero el otro mensaje me parece que también es muy peligroso. Cuando al presidente le preguntan si sabía él si el Mayo Zambada tenía órdenes de aprehensión, cargos pendientes en la Fiscalía General de la República, él dice, sí, creemos que tenían varios, pero la verdad es que pues mejor no le movemos, pues ¿para qué cumplimentamos un orden de aprehensión? Si nomás vamos a generar caos y vamos a meter ruido en la tierra. Y dices, tremendo. Pues es que el otro mensaje también es terrible, ¿no? Tremendo. Oye, finalmente, a ver, Óscar, no sé cuántas versiones haya de lo que pasó el 25-26 de julio. ¿Tú qué crees que haya pasado? Ya, déjame contarlas así un poco al vuelo. Tenemos la del gobierno mexicano, en voz de la propia Rosa Isela y el presidente López Obrador. La del embajador Ken Salazar. La del FBI, que se complementa con la del DEA. Y luego tenemos versiones periodísticas de varios colegas, ¿no? Con Alberto Cedillo, Lian Grillo, Luis Chaparro, pero todas a veces se contradicen o no tienen mucho sentido. Pero bueno, es parte de la narrativa del crimen organizado, insisto, de ensuciar. Yo creo, a mí parece, y esto de acuerdo con la información que tengo la DEA, de fuentes de la DEA, el Mayo se entrega. Y me parece que al Mayo le juegan mal, le hacen una mala jugada y lo mandan cuando él había pedido una corte donde pudiera ganar o donde pudiera convertirse en testigo protegido, como le pasó a su hermano el Rey Zambada o a su hijo el Vicentillo, lo mandan a la corte de Brooklyn, Nueva York, y ahí me parece que se rompe un acuerdo. Porque la única razón por la que el Mayo Zambada se ha presentado ante el juez Brian Cogan, que tiene la experiencia de haber mandado al Chapo a cadena perpetua, que muy seguramente mande a Genaro García Luna en octubre a cadena perpetua, que ya fue un juzgador muy duro contra el exfiscal de Nayarit, Edgar Vieitia, es porque Estados Unidos quiere hacer del Mayo Zambada un ejemplo de mano dura. Y no hay que olvidar el contexto en el que está Estados Unidos. El expresidente Donald Trump ha acusado a los demócratas de tener la mano suavecita con el crimen organizado y de permitir el tráfico de drogas. La cabeza del Mayo Zambada para una administración demócrata y poder decir, vean cómo nosotros los ponemos en orden y les damos el trato más duro, beneficia mucho a una administración que además tiene como candidata presidencial los demócratas a una fiscal que en California se dedicó a golpear al crimen organizado y también al cártel de Sinaloa, específicamente en el sur del estado. Yo veo por ahí el asunto, pero por supuesto tampoco podemos dejar de ver que en Estados Unidos hay un proceso electoral y que este tipo de extradición, este tipo de detenciones son medallas políticas que se pueden colgar unos, pero lamentablemente, Ana Francisca, ni mañana vamos a amanecer más seguro, ni en un mes se nos van a caer los niveles altísimos que tenemos de homicidios dolosos. México va a seguir siendo, lamentablemente, un país violentado por el crimen organizado, esté el Mayo o no esté el Mayo. Bueno, pues interesantísima siempre tu lectura y tu conocimiento de todos estos temas, Óscar. Te dejamos descansar, ya has estado muy activo. Muy activo. A la orden siempre a la orden. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutitos.